Vallejo, desde el Parque de las Mercedes. Quiero narraros una preciosa leyenda que creo está bien que la podamos tener en la red. Está dentro de un programa que tengo organizado y que lo denomino Culturas Milenarias. Y bueno, en concreto a esta narración, a esta leyenda, la he titulado Guadiana, el río Timio. Leyenda de una navegante encantada. El río Guadiana, o río de Anna, sorprende a todo aquel que lo visita por su misterioso origen. Tras recorrer apenas un centenar de kilómetros desde su nacimiento en el manantial de los Zampuñones, junto a Villahermosa, su curso se sosiega al cruzar la extensa llanura del campo de San Juan y llega finalmente a Argamasilla de Alba, donde desaparece sin dejar rastro, hasta la hermosa laguna denominada Ojos del Guadiana, donde toma cauce paralelo al Tajo y juntos, amainando la sed de los campos, se deslizan hacia el oeste atlántico por la cuenca peninsular al suroeste de Europa. Este enigma ha llenado páginas y páginas durante siglos sin que todavía exista una teoría que pueda explicarlo satisfactoriamente. Como no podía ser de otra forma, las leyendas han ocupado el lugar de los hechos, y esta que a continuación referimos, la de Ana y Yagoba, es sólo una de las menos conocidas en el territorio. Dicha historia tiene elementos comunes con otras similares en nuestro país y se refiere al mito de la encantada, donde la mujer joven y el peine de oro con que arregla sus cabellos constituyen sin duda el centro de la narración. Os invito pues a que dejéis volar la imaginación recorriendo juntos las extensas orillas del Guadiana y a que lo hagáis con la voz de este humilde narrador, viajando a la época en que mito y realidad se dan la mano. Entrecomillado el párrafo, ¿sí? En los años lejanos sucedió que una pertinaz sequía asoló las tierras que se extienden en la llanura del Guadiana Alto, tan grande y duradera como nunca antes se había conocido. Las huertas quedaban resecas y expuestas al polvo de los caminos. Las plantas se agostaban y en el fondo de las acequias, por donde antaño corría el agua alegre y feraz, crecían ahora los cardos y la grama hasta el punto que los habitantes olvidaron su trazado original. Dejaron los campos y hubieron de emigrar finalmente a otras tierras más fértiles y agradecidas. Ocurrió pues que vino a oídos de un pobre labrador la existencia en una cueva cercana de un sabio recién llegado al poblado, que había elegido aquel lugar para descansar sus viejos huesos de tantas fatigas acumuladas. El labrador reunió a su mujer y a su único hijo y les dijo: iré a ver
a este sabio entre los sabios, de quien dicen que ha leído los versos de la naturaleza y conoce la magia de los justos. Y le pediré que nos ayude en este difícil trance. Y así pues, tras aparejar al asno y despedirse de su familia, salió al camino y se alejó entre los campos resecos de su hacienda. Al cabo de varios días de viaje, llegóse hasta la cueva de la que había oído hablar. Entró y encontró allí a un hombre anciano vestido con largos ropajes. Entonces le dijo: «Sabio, en tu frente está la prueba de que conoces grandes maravillas y que has visitado los 5 rincones del paraíso donde florece la bondad. Apiádate de mí y de mi familia, pues una cruel sequía ha embostado los campos haciendo imposible la vida, y no tenemos ya otro camino que partir de las tierras de mis abuelos por no morir de sed y de miseria». «Conozco el mal del que me hablas», contestó el sabio, «y por ser fiel a los preceptos del enviado, te concederé lo que deseas. Tendrás agua para tus campos y tu ganado, el cielo se abrirá y caerá lluvia abundante, haciendo florecer la reseca llanura, y surgirá un río donde nadie antes había conocido tal. Tú y tu familia y los vecinos y amigos de tu familia no pasaréis más sed, y tendréis de aquí en adelante hermosos frutos que os harán de la vida un regalo». El labrador le dio encarecidamente las gracias, mas el sabio no había terminado de hablar. Todo esto lo alcanzarás con una condición, pues has de saber que yo tengo una hermosa hija llamada Am, a la que quiero más que cualquier otra cosa en el mundo. Ella vivirá aquí para solaz mío, y a fin de que no sienta nostalgia del río y los jardines que la vieron nacer, construiré para ella un rincón maravilloso a orillas de este, repleto de estanques y de nenúfares ocultos a la sombra de las higueras, donde podrá pasear y componer poemas y canciones para su anciano padre por el resto de sus días. En este punto, el sabio miró al labrador con ojos fieros antes de proseguir. Todo el río será vuestro, salvo este pequeño meandro repleto de verdor. Estará vedado y nadie podrá entrar y perturbar al más preciado de mis desvelos, si no es a costa de mi maldición solemne. Concédeme solo esto y tendrás lo que pides. El pobre labrador se lo prometió cumplidamente y partió enseguida de la cueva para volver al lado de los suyos, a los que refirió las extrañas maravillas que había oído de boca de aquel anciano, no dejando de alertar sobre la condición que había impuesto para su cumplimiento. Nadie en el pueblo dio crédito a las palabras de su vecino hasta que una noche, estando él y su familia reposando en la terraza de su casa, vieron como la luna se ocultaba en densas sombras y un viento fuerte agitaba las datileras a orillas de la acequia. Tras lo cual corrieron a refugiarse en la cuadra y cerraron puertas y ventanas por miedo de lo que pudiese suceder. No bien hubieron hecho esto,
cuando del cielo comenzaron a caer cataratas de agua que inundaron los campos e hicieron correr arroyos y regatos por donde nunca antes se había visto. Al cabo de 10 días las alamedas se hincharon de humedad y reverdecieron, y los campos pobláronse de tréboles y de lirios amarillos, perfumando el aire y haciendo llegar infinidad de aves para retozar en los lagos que surgían abundantes por todos los rincones de la llanura. Una y otra vez rodaban las nubes majestuosas, retumbando en el cielo, y descargaban agua en abundancia, a semejanza de las ubres henchidas de una vaca cuando el ternero solicita su atención. Y tanto llovió y tanta agua vino a correr por los campos que el río Guadiana se desvió de su curso desde la cercana Ruidera y tuvo a bien cruzar estas tierras dejando abandonado su antiguo cauce. Los hombres quedaron maravillados de tal portento, nunca visto ni oído, y el labrador dio las gracias al cielo diciendo: de aquí en adelante las huertas darán abundante fruto, y no habremos de temer más el hambre y la sed. Salgamos de casa y trabajemos la tierra como está mandando. Pasaron los años y el río Guadiana mantuvo su curso, y las lluvias, sin llegar a ser diluvio, siguieron regando las huertas y los bancales, haciendo del lugar uno de los más fértiles y celebrados por los poetas del país. No volvió a verse al anciano sabio en la cueva que le dio cobijo, pero todos estuvieron de acuerdo en que el viejo y su hija vivieron desde entonces junto a aquel rincón vedado del río, situado en uno de sus meandros y oculto a las miradas por datileras, arayanes y extensos bosques de higuera y de olivos. Era aquel un jardín prohibido y nadie osó jamás poner su pie en él, y debido a ello llamaron a aquel lugar La Encantada, y cubrieron de extensas dunas de arena todo su perímetro, para avisar a los incautos del peligro que acechaba entre sus gratas sombras. Fue entonces cuando Yagoba, el hijo del campesino afortunado, regresó de una larga campaña por tierras del norte, donde había ido junto a los suyos para hostigar a las huestes del rey, y al pasar por allá tuvo noticias de la muerte de su padre. En sabiendo esto, un gran pesar ocupó su espíritu, y el comandante de sus tropas quiso que marchase hasta su casa para ocuparse de la herencia, pues daba por bien merecida su libertad. Así pues, Yagoba enjaezó el caballo y, tomando sus escasas pertenencias, salió una mañana del campamento para arribar 3 días después a la casa de su familia, donde había faltado por espacio de 7 largos años. Al llegar abrazó a su madre e hízose cargo de las tierras y del molino que entre tanto había hecho construir su padre a orillas del Guadiana. Y una vez hecho esto, lloró largamente la pérdida de su progenitor por las buenas obras que había acometido en vida, semejantes en número a las hojas del árbol centenario que, junto a la entrada del pueblo, regala su sombra a todo aquel necesitado de descanso y compasión. Pero la rueda no deja de girar, como suele decirse, toma su medida de agua y la vierte bajo la molid para dar pan, y al cabo quiso la fortuna que su ánimo se serenase con la visita del grano henchido y los cantos alegres de los vecinos sobre la tierra fecunda y hermosa. Y así ocurrió que, estando una noche de estío, junto a la orilla del río, la luna salió de detrás de la foresta e iluminó con rayos de plata aquel rincón, La Encantada, que tanta congoja había supuesto para los habitantes de la región.
Ahí se esconde el misterio del cual habló mi padre y sobre el que ningún ser humano o divino ha puesto todavía su mirada. ¿Quién se atreverá a descorrer el velo del viejo sabio? Esto pensaba Yagoba mientras observaba la tersa superficie de las aguas cuando oyó o creyó oír un sonido triste que salía de la fronda de higueras. Era una voz de mujer, ahora estaba seguro, cantando un romance melancólico muy conocido en el que se hablaba de la canción del otoño. Y Yagoba quedó hechizado por aquella voz, y cogiendo una de las barcas que utilizaban para cargar la harina hasta el pueblo, púsose a remar al encuentro de aquel sonido. No pasó mucho tiempo antes de que entrase en el charco de luz la encantada, junto a la orilla opuesta, y allí, sentada sobre una roca y rodeada de juncos y de matas de arrayá, el muchacho vislumbró a una bella mujer de largos cabellos ensortijados, que, ignorante de que la observaban, peinaba sus bucles negros con un peine de oro. Al punto, Yagoba quedó prendado de ella, y con el fin de oír mejor la melodía que brotaba de sus labios, se acercó con su barca hasta quedar a escasos metros de la orilla. Pero Amna, que así se llamaba la muchacha, lo vio venir y, asustándose, corrió a esconderse entre las higueras hasta desaparecer de su vista. Mas dice un proverbio cierto: deja el agua correr y todo estará cumplido. Así que, a fuerza de visitas nocturnas, de quiebros, de risas y de disculpas, ambos jóvenes quedaron enamorados el uno del otro, y fue de dominio público que todo acabaría mal, pues no pasaría mucho tiempo sin que llegase a oídos del padre de la muchacha, como finalmente ocurrió. Cierta noche en que ambos, hallándose paseando en la barca por el centro del río, el viejo sabio salió de su tienda y fue a caminar buscando el fresco de la corriente, como solía hacer cuando los calores del día habían sido excesivos. Al llegar al claro, miró hacia el agua tersa y tranquila, que en ese momento refulgía por el brillo de la luna creciente, y fue entonces cuando descubrió a los amantes sobre la embarcación, comprendiendo así que todo estaba perdido y que la promesa de salvaguardar a su hija había sido rota. Presa de indignación, el anciano alzó los ojos al cielo y con un gran grito hundió su vara de olivo en la tierra húmeda, diciendo: en la traición está la prueba de tu falso amor, hija mía. Cúmplase lo que está mandado. Y a su voz las aguas se elevaron furiosas y la luna se cubrió de brumas oscuras. Como aquella noche del diluvio, un viento fuerte agitó los troncos de los olivos y las datileras, inclinando sus troncos hasta casi rozar el suelo. Cuando todo hubo pasado, la luna volvió a brillar en la noche y el gran río calmóse de inmediato. Mas el lugar donde solo un momento antes se encontraba la barca ya no había nada. El viejo, la embarcación y sus dos ocupantes se habían esfumado como un torbellino en la ventisca sin dejar rastro. Todo desapareció bajo las aguas, incluido aquel peine de oro con el que la joven peinaba sus cabellos ensortijados. Y al día siguiente, en pleno periodo de lluvias, el cielo apareció despejado y no llovió. Tampoco lo hizo al día siguiente, ni en los restantes, contando hasta 3 veces 100.
Y así pasaron semanas y meses sin que la tierra recibiese la bendición de una sola gota de agua. Los más viejos pensaron que el hechizo de la encantada se había roto finalmente por causa del hijo del labrador, y así ocurrió de hecho. Los pozos y las huertas frondosas se secaron, los campos volviéronse a cubrir de polvo y quedaron al punto del color de heno, como ocurre también en nuestros días. Y el río, con su meandro misterioso, los campos de arayanes y las centenarias higueras, todo pasó a ser solo un bello recuerdo al borde del olvido. Si Ana y Yagoba desaparecieron o no en las profundidades del Guadiana, eso es algo que nunca llegaremos a saber con seguridad. La leyenda afirma que en algunas épocas del año, durante las noches de luna creciente, puede verse junto a cierta roca una mujer bellísima desenredando con un peine de oro sus largos cabellos ensortijados, negros como alas de cuervo, y que mientras lo hace lanza a todo aquel que haya la misma pregunta: ¿quién crees que es más hermoso, mi peine de oro o yo? El que, encontrándola, conozca su historia y se apiade de ella, deberá, sin dudar, elegirla en lugar del peine, y así su alma se salvará y podrá regresar finalmente junto a su padre a orillas del río que una vez habitó. Pues se dice que el viejo sabio la espera todavía arrepentido por su mala acción, y que hizo esconder aquel meandro del Guadiana en las profundidades de la Mancha, con sus bosques de olivos y de higueras, para que sirviera a ambos de solaz lejos del paso del tiempo y las miradas envidiosas de los hombres. Y allí sigue oculta su corriente, sin esperanza posible de retorno para nosotros, eternos ignorantes de los designios del sabio. O si la hay acaso, quizá todo cambie cuando alguien sea capaz de hallar el paradero de aquel peine